Hola, ya habiendo tratado la descripción en toda su magnitud, es decir, en sus generalidades, viendo que es la piedra de toque de los buenos escritores, y ustedes pueden haber leído entonces allí los dos textos que les envié, el primero de Gabriel García Márquez, de la obra Los funerales de la Mama Grande, donde se compilan 10 cuentos de la autoría de Gabriel García Márquez. Escogimos allí para el estudio de lo que vamos a ver hoy de los personajes, el cuento Un día de estos. Y también les envié parte de un capítulo de La mala hora, también de Gabriel García Márquez, donde vemos el proceso intertextual, es decir, cómo desde un cuento que escribe Gabriel García Márquez pasa luego a convertirse en un capítulo de La mala hora. Este proceso intertextual, no solamente visto desde lo que hemos tratado ya, la brevedad, la rapidez, la descripción, para que ustedes vean allí cómo el lenguaje de la novela, La mala hora, es muy distinto al lenguaje que se utiliza en el cuento, hablando precisamente de los conceptos de brevedad y rapidez, y cómo la descripción de lugares, de espacios, varía según la necesidad que tiene el autor de hacerlo. Igual la descripción de personajes, ustedes la ven allí, una es más concisa, pero sigue siendo el mismo personaje, ¿sí? Una es más corta, pero sigue teniendo los mismos diálogos y toda la fuerza de la palabra, pero los diálogos son mucho más concisos. Hoy precisamente vamos a hablar entonces de otro aspecto que complementa y que es mucho más básico en la construcción de buenos textos, y es el de la descripción o la caracterización de personajes. Vamos a utilizar entonces un texto como base que es de una escritora y crítica literaria, Janet Burroway, que nos habla precisamente de la caracterización de personajes. Comenzamos entonces por decir que la personalidad humana es lo fundamental en toda ficción. No importa el disfraz con que se encubra. Janet Burroway lo dice, voy a parafrasearla, dice algo así como que en realidad Bugs Bunny, el conejo de la suerte, o Bugs Bunny, el que hemos visto allí, este personaje de las caricaturas, en realidad no es un conejo. En realidad, dice ella, es un adolescente con orejas largas. Un adolescente problemático con orejas largas. Al decir esto, Janet Burroway lo que dice es precisamente que el personaje es el que mueve la historia. Platón lo decía era en el sentido de que el deseo del personaje, el deseo del ser humano, es el que mueve en realidad, el que crea el movimiento dentro de una obra. ¿Sí? Si nosotros podemos describir cualquier paisaje, cualquier lugar, si no hay un ser humano, lo único que vamos a hacer es una fotografía. El ser humano en realidad, ¿cierto? La figura humana es la que le da el sentido a la literatura. Bueno. Pasamos entonces a ver, ¿cierto? Que describir un paisaje como trágico, ¿cierto? Ya que la naturaleza ha sido devastada por la industria, ¿cierto? Sería algo que hemos hecho siempre, es decir, describimos un paisaje devastado, de la naturaleza devastada por la industria. Pero en realidad, esa tragedia no yace en que esté destrozado, sino que en la industria fue la que causó ese daño, esa tragedia, es decir, es el ser humano. Hoy en día podemos ver paisajes devastados, el paisaje no se queja, en realidad. El paisaje muestra síntomas de lo que sucedió, pero en realidad es el ser humano el que se preocupa y es el que le pone sentimientos y es el que comienza a antropoformizar todo el paisaje, los personajes y demás. Entonces ya nos había dicho Janet Burroway lo de aquello del conejo de la suerte, de Bugs Bunny, el adolescente problemático con orejas largas. En este caso el paisaje, si lo llegáramos a describir como dramático, solamente tendría el dramatismo de lo que ha causado el mismo ser humano. Si nosotros no existiéramos sobre este planeta, ni siquiera se llamaría Tierra, no tendría un nombre y seguiría su curso normalmente.
y no sería ni trágico, ni triste, ni nada, porque todas esas son cosas y conceptos que le ha colocado el ser humano. Es decir, que no yace en eso, no yace la tragedia en el hecho del paisaje devastado, yace en la avaricia del hombre, ¿cierto?, que provoca el desastre y en la melancolía, pobreza o padecer de quienes deben vivir allí. Entonces, todo eso es la caracterización de un personaje. Comenzar a tener en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es darle vida a un personaje. Y ese personaje es siempre un ser humano. Así esté hablando el paisaje, así el narrador venga siendo un paisaje, así el narrador sea una mascota, un perro, un gato, así sea la serpiente en medio de la selva. Siempre va a ser un ser humano el que está narrando, porque en realidad nosotros lo que hemos hecho a lo largo de la antropoformización desde la antigüedad es simplemente unir características del ser humano con características de los animales. La nobleza del perro, la fidelidad del perro, la sagacidad del lobo. Todo lo que nosotros hacemos es antropoformizar, y somos los que nos preocupamos y somos los que colocamos estas características, ¿cierto? O sea, estamos caracterizando personajes. Igual con los seres humanos. Bien, entonces decimos que, según indican todas las evidencias disponibles, el universo es indiferente ante la destrucción de los árboles, propiedades, pueblos y planetas. Solo las personas se preocupan por eso. Entonces estamos reafirmando que lo que nosotros hacemos en literatura es colocar emociones y sentimientos a los personajes y las cosas que estamos describiendo. De ahí partimos nosotros a tener una conciencia exacta de qué es lo que queremos hacer con nuestro texto, qué es lo que vamos a distribuir allí. Nostalgia, pobreza, tristeza, o alegría, empatía, lo que nosotros queremos hacer con nuestro texto. Y asimismo, pues vamos generando un personaje. Bueno, si todo lo anterior es así, entonces la ficción solo podrá ser tan lograda como los personajes que la mueven y se mueven dentro de ella. Si nosotros logramos describir muy bien y caracterizar muy bien a un personaje, muy seguramente muchas veces vamos a tratar de, y sobre todo en el género del cuento que nos exige rapidez y brevedad, vamos a hacer que el lector no se preocupe más allá de lo que debe preocuparse, que es de pronto el personaje. El ambiente que lo rodea ya lo estaba construyendo él mismo en su mente, el mismo lector. Nosotros estamos construyendo, estamos mirando desde adentro del texto, ¿cierto? Como lo propone Hemingway en la teoría de iceberg. Nosotros solamente dejamos ver la punta de la historia. Detrás está todo lo que nosotros hemos ido construyendo y que a veces no necesita ver el lector. Él no necesita ver todas las veces el paisaje, sobre todo porque estamos hablando del género del cuento. Necesita verlo por un momento para saber que esté fijado allí en todo el momento, pero si nosotros logramos la caracterización de un muy buen personaje, él se va a mover por toda la escena, por todo el texto, y todos van a estar pendientes única y exclusivamente de lo que él hace, sabiendo que el paisaje ya está allí, que las situaciones ya están allí. Además, los personajes, sean extraídos de la realidad o la fantasía, deben ser encontrados con estas características: creíbles y que nos preocupen por lo que les ocurra. Esas dos características son muy importantes, que sean creíbles. Un personaje puede ser creíble, así sea un perro, así sea un gato, así sea una araña. Lo más mínimo tiene que ser creíble. Pensemos solamente en este gran texto, La metamorfosis de Franz Kafka. Un hombre que amanece convertido en cucaracha, Gregorio Samsa. Después de una noche, aparece convertido en cucaracha. Y leemos el texto y nosotros no nos podemos a pensar en si es posible que un hombre se convierta en una cucaracha o no. Lo que nosotros al final vemos es que nos preocupamos por lo que le sucede a ese ser que se transforma en una cucaracha, a esa cucaracha que está allí, y empezamos a ver la angustia de esta persona, ¿sí? Que no solamente por verse convertido en un insecto, sino en las cosas que hay alrededor de convertirse en un insecto y sus responsabilidades, y la figura paterna y su lucha contra ella, y su hermana que es la única que lo protege, y la sociedad que lo señala. Que le preocupe a uno, lo que le pasa. Entonces, creíble y que al lector le preocupe lo que pasa. Muchas veces nuestras historias pueden parecer que tienen una preocupación para los demás, pero si no está bien lograda, si la descripción de ese personaje, si la caracterización de ese personaje no se logra,
muy seguramente no vamos a lograr que nadie se preocupe por lo que le sucede a ese personaje dentro del texto. A pesar de que nosotros nos hayamos apasionado y creamos como autores del texto que sí se deben preocupar. Si no está bien lograda la descripción y la caracterización de ese personaje, es imposible que transmitamos una impresión. Bueno, pero entonces todo esto que hemos expuesto, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lograr que todo lo anterior suceda? Habría que tener en cuenta dos clases de escritores. Allí hay que cuestionarse, hay que mirar hacia el interior. Como dijimos desde el principio, este viaje de la escritura creativa, de la literatura, en realidad es un viaje al interior. Y uno como autor debe cuestionarse, ¿qué clase de autor soy? ¿Sí? De los que arrojan de su mente personajes ya construidos, maduros, es decir, somos genios de la literatura, que inmediatamente pensamos en un personaje que ya está construido, sabemos cómo hacer, cómo habla, vamos a la máquina, empezamos allí, máquina de escribir, computador, el lápiz y papel, y entonces empieza a formarse y a las 3, 5 hojas ya lo tenemos y él ya va a surgir hasta 300, 400 páginas. O somos de la segunda clase, los que deben explorar posibilidades. Es decir, los que deben ver cuáles son las herramientas de construcción. Allí, entonces uno tiene conciencia y dice, no, pues yo no soy Dostoyevsky, yo no soy Franz Kafka, no soy Gabriel García Márquez. No, yo tengo allí que mirar más bien posibilidades. ¿Qué otras cosas hay? Y allí entra una herramienta principal. Ya hablamos en la descripción, en la importancia de la descripción, de tener un blog de descripciones. Entonces allí adicional, puede ser en el mismo blog, tener entonces el diario de personajes. Es decir, en una libreta aparte o en la misma libreta del blog, tener allí cómo ir anotando la descripción de los personajes, sus características, cómo se mueve, cómo lo vemos en realidad. No solamente la parte física, sino cómo actúa. Ejemplo, vamos un día de viaje, ya después de este desconfinamiento, y vamos por allí de viaje en un transporte intermunicipal y de pronto en uno de estos atascos que se forman, trancones en la vía, empezamos a ver por la ventana y está allí el vendedor de alguna vianda, no sé, metémonos algún chicharrón, y está con sus pinzas y su bata de algún color, ya sea blanca, puntada de grasa, pero lo vemos cómo actúa, cómo habla, cómo se dirige al público, cómo golpea en la ventana, cómo habla con sus colegas de ventas. Y entonces empezamos a mirar que esas descripciones van a ser necesarias en el momento que nosotros, viendo lo que en realidad el lector de hoy en día busca, que son a personajes que vea él, que pueda pellizcar. Ya no estamos buscando solamente los personajes fantásticos, aunque también existen en la buena literatura si son bien logrados, pero está buscando ese personaje que ve todos los días. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Harry Potter, no digamos que sea la gran obra, sino solamente estamos tomando un referente, vemos allí a personajes muy bien logrados, que apasionaron a cientos, miles de lectores, millones de lectores esperaban fuera de las salas de ventas de las librerías para comprar el ejemplar que salía a la venta, solamente porque allí ven unos personajes bien logrados. No existe una escuela de magia, y estamos en el pleno siglo XXI. No existe Hogwarts, no existen estos personajes así, pero sí existen personajes bien logrados porque uno podría ver al niño tímido de clase que resulta siendo el héroe del salón. Podríamos ver a la niña rechazada, podemos ver tantas características que vemos a diario, y eso es lo que nos conecta. Cuando se logra eso, sea en la época que sea, siempre ese personaje va a estar bien logrado y ese personaje va a lograr que surja una muy buena historia. Entonces hay que tener en cuenta allí que si nosotros nos consideramos de la segunda clase, escritores que buscan posibilidades, no que arrojan personajes maduros, entonces lo que buscamos es la posibilidad de tener allí una herramienta, un blog o un diario de personajes donde empezamos a describir al que vende los chicharrones al pie de la carretera, al señor que viene a recoger la basura, al que nos trae los domicilios, al esposo, a la esposa, al primo, allí. Simplemente vamos registrando en ese diario. El diario puede ser de descripción de personajes cotidianos, de biografías, ¿cierto? Y allí entonces entraría algo que se llama el método de Stanislavski, es decir, cómo Stanislavski utilizó para el teatro, ¿cierto? Para la actuación,
el hecho de que uno debe meterse debajo de la piel del personaje, ¿sí? Es decir, si vamos a describir a alguien, vamos a tener que pasar tiempo con él y vamos a tener que mirar sus características principales. Entonces allí entra algo que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta. William Faulkner hablaba de 3 características, 3 conceptos que debía tener en cuenta cualquier persona que quería escribir. Y tenía que mirar si de esos 3 conceptos, ¿cuál tenía más desarrollado? Él hablaba de experiencia, de imaginación, ¿sí? Y de memoria. ¿Cuál de los 3 tiene usted más desarrollado? La experiencia, ha vivido suficientes años para saber qué es una decepción amorosa, para saber qué es la muerte de un ser amado, para saber qué es el destierro, para saber... Entonces esa experiencia le da a usted bases para construir un texto, ¿cierto? Pero si no es la experiencia, puede ser la imaginación o la memoria, recordar lo que sucede. Mirar en cuál de los 3 aspectos usted es más fuerte o cuál de los 3 está más débil y complementarlo con los otros 2. Si no tengo experiencia, la imaginación y la memoria de las cosas que me pueden suceder pueden llevarme a construir algún texto. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Método de Stanislavski, meterse debajo de la piel del personaje, vivir con él, así sea un personaje imaginario. Yo tengo que saber que allí tiene que haber en mis anotaciones de diario, una descripción de personajes cotidianos que tienen que ser las personas que viven a mi alrededor o de biografías imaginarias de personajes. Es decir, que si yo voy a construir un personaje imaginario de un niño que tiene 15 años en el siglo XXIII, entonces voy a ir al futuro y entonces me voy a imaginar cómo son las cosas y yo voy a ir anotando cosas que después, en el proceso descriptivo, cuando hago la valoración para el texto general, entonces voy dándole forma. Bien. Pero ¿qué sigue a continuación? Después de haber tenido ya ese cúmulo de notas, de blogs y de herramientas, ¿cómo manejarlas? ¿Qué sigue? ¿Cómo aplicar este diario a los escritos? Lo fundamental es ir tomando práctica en qué sí y qué no es necesario incluir en la construcción del relato. Es decir, es lo que han hecho todos los autores. Ver qué parte, que empiezan a descubrir qué partes sí son necesarias y cuáles no. Si el lenguaje muy enrevesado, si esto hay que quitarlo de allí, si esto hay que ponerlo, si en la descripción está bien, si en la descripción está errada. Hay que ir como cogiendo práctica y eso únicamente lo hace la escritura constante. Bueno. Hay algo más para tener en cuenta y es tener claro el concepto de lo individual, lo típico y lo universal, manejando un equilibrio que no nos lleve a construir ni a un personaje vago y borroso que nadie pueda identificar, o al otro extremo, un personaje caricaturesco demasiado engrandecido que ni siquiera nos deja ver lo que nosotros queríamos construir. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener un pequeño ejemplo, que sería ir de lo universal, ¿sí?, para llegar a lo que es más individual. Entonces, un ejemplo sencillo. Esto sería lo universal. Una calle, imaginemos una calle de barrio, entrada de un barrio. De una de las puertas que está allí abierta sale una pelota rodando. Detrás de la pelota, un niño. En la calle va pasando un carro, el señor no se da cuenta, atropella al niño. Allí estamos en lo universal. La reacción que estaría alrededor del niño, de las personas que estuvieran allí presentes, ¿cuál sería? El horror, los gritos, la parálisis de algunos. Eso es lo universal. Vamos a ir entonces a lo típico, ¿cierto? Perdón, estamos en el rasgo típico, perdón. Vamos a lo universal, ¿sí? Entonces, lo universal sería decir que allí hay un médico, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el médico, ¿qué haría en ese momento? El médico se acercaría a observar al niño. Pero entonces ahora sí vamos a lo individual, a lo que a nosotros nos importa. Vamos a ponerle un nombre a este médico, se llama Ricardo. Y entonces se llama Ricardo Sánchez. Y acaba de salir del quirófano de ver morir a un familiar suyo querido, a un niño. Entonces allí ya entraríamos en un rasgo individualizador de esta persona, de este personaje que ya trae
en sí una tragedia y que entonces nos va a hacer ver más claramente a los lectores, un rasgo individual. Vamos de lo universal a lo individual. Y eso es lo que hace que se logren muy buenos personajes. Importante, muy importante, dejar de lado los prejuicios, los propios pensamientos. Volver a plantearse el consejo de Chekhov. Hay un momento en el que uno debe abandonarse, salir de la escena, aunque sea por media hora. Es decir, dejar de ser uno, el que está allí pensando siempre que es el que está construyendo el texto, es decir, el que está narrando el texto. Uno es el autor, pero el narrador es otro. Y ya vemos que el narrador está hecho única y exclusivamente de palabras, de lo que hablamos en la descripción, en la importancia de la descripción, que es con lo único que cuenta la persona que se acerca a la escritura creativa. Nosotros no somos de artes plásticas, sino escritores y contamos con materiales diferentes, la palabra. Entonces lo que vamos a mirar allí, después de todo lo que acabamos de exponer de la caracterización de personajes, es que debemos abandonarlos y dejar que ellos sean. Porque entonces comenzamos a meter allí los prejuicios, la religión, la política, la mirada de no sé qué, y uno no puede dejar de lado herramientas principales como lo que busca la literatura, que en realidad es el acercamiento al otro y el conocimiento de la humanidad. Bien. Espero que la clase haya sido productiva y recordemos que para hoy lo que vamos a hacer como ejercicio es precisamente una biografía de un personaje imaginario. Media hoja, un cuarto de hoja, una hoja de una biografía de un personaje imaginario de ustedes. Día que nació, color de ojos, eso sería en los rasgos físicos, pero también vamos a ahondar en los espirituales. Vamos a ver que si profesa o no profesa una religión, si tiene creencias o no, lo que sea. Todo lo que ustedes quieran anotar sobre ese personaje y enviarlo al correo. Muchas gracias, muy amable.